Lunes 25 de septiembre de 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por Creo. La consulta popular propuesta por el presidente de la República, Lenín Moreno, y el apoyo de Guillermo Lasso. La consulta propone incluir al mandante soberano en los diálogos abiertos por el Ejecutivo para superar la confrontación que dividió a la ciudadanía. Vamos a analizarlo. También estará con nosotros Manuel Vivanco, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito y ex representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES entre 2003 y 2007. El informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre los problemas de sostenibilidad financiera del IES debido a las medidas económicas del gobierno anterior. Lo vamos a revisar. Y estará también esta mañana junto a nosotros José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Las 4 propuestas del Frente Popular para la consulta, centradas en la lucha anticorrupción y en la restitución de derechos a la ciudadanía, trabajadores, militares, policías y órganos de control. No a la regresión de derechos es la palabra de orden en Alianza País para condicionar la consulta popular. Revisemos entonces a qué regresión de derechos se refieren. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Está claro en la Constitución que son los derechos ciudadanos y no los del Estado ni de ninguna minoría privilegiada. El presidente Lenín Moreno se refirió a 2 derechos de libertad en la Asamblea de Naciones Unidas y el asambleísta Mauricio Proaño de Alianza País a la supremacía de los organismos internacionales de derechos humanos sobre la Corte Constitucional cuando se trata de la vigencia de estos derechos. Veamos. Debemos mantener la defensa de las libertades, entre ellas la de expresión y de cultos. Si se demuestra que hubo un problema en que no fue mejoramiento y la Corte Constitucional dio ese veredicto de que no había afectación y luego tratados internacionales, existe toda una prueba, existen todas unas recomendaciones de investigación sobre el tema y hay que cambiar y hacer modificaciones porque en ese tema sería que nos están demostrando que hemos regresado en derechos, podemos apuntar y revisar, porque si eso va a mejorar lo que dicen las Cortes Internacionales, a mejorar el derecho, también estaríamos dispuestos nosotros a apoyar. Caso contrario, como hemos dicho, nosotros no vamos a ir por la línea de regresión de derechos. El artículo 66 de la Constitución se refiere a los derechos de libertad. El primero es el derecho a la vida. Solo a un enajenado mental se le puede ocurrir declarar servicio público el derecho a la vida. Por eso el ejemplo del presidente Lenín Moreno es pertinente al referirse en la Asamblea de Naciones Unidas a 2 derechos de libertad, el de cultos y el de expresión. Pues ha habido dictadores que montaron persecuciones religiosas, pero ninguno promulgó una ley que estatice la celebración de la misa, ni una comisaría que dicte sanciones administrativas para sermones de curas y pastores. Lamentablemente, para vergüenza de la República del Ecuador, el paquetazo de enmiendas constitucionales estableció que la libertad de expresión es un servicio público con sanciones administrativas para expresiones que disgusten al gobierno. Esa reforma es regresión de derechos y por tanto inconstitucional porque viola el artículo 424 que ordena que cuando los tratados internacionales de derechos humanos establecen derechos más favorables, prevalecen sobre la Constitución. Esos tratados institucionalizaron responsabilidad penal ante jueces independientes del Ejecutivo, no administrativa, cuando se hace mal uso de la libertad de expresión. Por eso el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide al Estado del Ecuador poner su legislación en conformidad con esos tratados. Es decir, eliminar el absurdo de declarar servicio público a la libertad de expresión. La Organización Internacional del Trabajo pide lo mismo sobre los derechos de los trabajadores públicos. Esto no significa que hay que derogar la ley de comunicación y la ley de servicio público, solo implica su reforma. Así como debe hacerse también con la libertad de elegir y ser elegido, suprimiendo la reelección indefinida, que es regresiva, ya que únicamente favorece a unos 50 privilegiados que pueden reelegirse de por vida
aupados en el Estado candidato como asambleístas, alcaldes, prefectos y presidentes de la República, mientras 12 millones de ciudadanos tienen que resignar su derecho a ser elegidos. Entonces, así podemos hablar de regresión de derechos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. En la primera vuelta presidencial, el único candidato que no propuso consulta popular ni constituyente fue Lenín Moreno. Ahora, como presidente de la República, convocará a una consulta popular porque, según reporta Diario El Universo, le dijo a la BBC de Londres el viernes en Nueva York que el Ecuador estaba bastante polarizado. La diferencia que hubo en votos de una candidatura a otra fue bastante pequeña y las controversias eran bastante grandes. Había que iniciar un proceso de reconciliación nacional. Todos acudieron a un gran diálogo nacional. Se han implementado muchísimas mesas en las cuales de manera libre y espontánea cada uno de los sectores está exponiendo sus puntos de vista. Así dice Lenín Moreno. Guillermo Lazo, ex candidato presidencial por la Alianza Creo Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Con todo respeto, una pequeña corrección. No todos hemos sido invitados al diálogo. Quienes sacamos la mitad y algo más de los votos en las últimas elecciones, no hemos sido invitados ni como movimiento, ni como bloque en asamblea, ni tampoco personalmente. En todo caso, las mejores ideas son las que no tienen dueños, sino la aceptación universal como una consulta popular frente a la encrucijada actual de corrupción y crisis económica. Esta consulta legitima los diálogos de Lenín Moreno que dejan atrás a la confrontación. La consulta popular será buena en tanto y en cuanto las preguntas sean buenas. Nuestro planteamiento de campaña sigue vigente y hemos enviado a través de las redes sociales nuestra propuesta a Lenín Moreno, que es la misma de campaña. Primero, dejar sin efectos aquel paquete de enmiendas ilegítimamente aprobados en Asamblea Nacional en diciembre del 2015, donde principalmente se planteó la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular. Segundo lugar, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es la piedra angular de un sistema... A ver, pero vamos por partes. Primero lo del paquete, eso es muy importante, porque respecto al paquete de enmiendas constitucionales que marcó regresión de derechos a trabajadores, militares, policías, competencias de Contraloría y la libertad de expresión, tanto a través de la consulta popular o por medios de comunicación. La eliminación del paquete completo debe consultarse en una sola pregunta, como propone el Frente Popular. Sí, debe de consultarse en una sola pregunta y usted toca temas fundamentales que nosotros también planteamos de manera independiente, la derogatoria de la ley de comunicación, porque la libertad de expresión es un valor fundamental en democracia y yo sí quiero advertirle a los ecuatorianos que este no es un tema de exclusivo interés de medios independientes, mucho menos de los dueños de los medios independientes. Es un tema que tiene que ver con la democracia. En la última campaña electoral vimos el abuso del Estado en el uso de medios de comunicación públicos, medios incautados y a través de la Superintendencia de Comunicación, presiones a los medios independientes. Por lo tanto, la derogatoria de la ley de comunicación es fundamental, como es fundamental la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que es la piedra angular de este sistema político que lleva gobernando el Ecuador ya 11 años. Porque aquí no ha cambiado nada. Rafael Correa es el presidente de Alianza País, la cara justa, antipática, prepotente, abusiva y agresiva. Y Lenín Moreno, no cabe duda, es una cara amable, es una cara afable, cordial, tolerante, pero al final del día los dos representan Alianza País, porque las disputas entre ellos son disputas personales.
El uno es presidente de Alianza País, el otro es miembro de Alianza País y Glass también es Alianza País. Por lo tanto, el Ecuador está gobernado por ese sistema político que debe de ser cambiado, al igual que por un sistema económico que no admite cambios, como lo dicen las propias autoridades correístas que hoy siguen en las instituciones bajo el gobierno de Lenín Moreno. El Consejo de Participación Ciudadana, utilizado como tenaza del Ejecutivo para estatizar el poder ciudadano y someter a las otras funciones del Estado, debe eliminarse o preguntarse sobre enmiendas concretas a su integración, competencias y requisitos de las autoridades de control. Debe eliminarse, porque eso ha demostrado ser el club de Alianza País. Son ellos los que nombraron a Carlos Polit durante 10 años Contralor y le dieron un nuevo mandato por 4 años más. ¿Y dónde está Polit? Huido en Miami, acusado de corrupción. Y vea lo que pasó con el fiscal Chiriboga, que mantuvo en silencio todas las denuncias de corrupción alrededor del tema de Odebrecht. Por lo tanto, ese Consejo de Participación Ciudadana, bajo nuestro punto de vista, debe de ser eliminado y volver a un sistema natural de la democracia, donde quienes fueron nombrados por el pueblo, los asambleístas, escojan de una terna propuesta por el presidente de la República. Y no nos vengan con el cuento. Pero no sería volver a lo mismo porque en la Asamblea tiene mayoría Alianza País y el presidente es de Alianza País. Bueno, pero estamos hablando no de personas, estamos hablando de conceptos, de principios. Y perdóneme, Alfredo, que no nos vengan con la historia de que es volver al pasado. No, si el pasado es Alianza País, son los últimos 10 años del Ecuador, que con ese sistema político el Ecuador lo único que está viendo, empezando a ver, corrupción. Por lo tanto, ese sistema político y ese sistema económico de Alianza País requieren cambios de fondo. No solo la pelea de dos compadres que siguen perteneciendo a Alianza País. Una pelea que pretende configurar en el Ecuador esta figura de que Alianza País es gobierno y también oposición. Eso no lo podemos admitir los ecuatorianos. Por eso mi obligación como el verdadero opositor es advertirle a los ecuatorianos que en 120 días no hemos visto sino solo el cambio de nombres, el cambio de una cara. En el fondo, aquí no ha pasado nada. La ley de comunicación sigue vigente, Alfredo. En la cuestión económica también hubo regresión de derechos por ley, no solo el paquetazo de enmiendas. La de justicia laboral, por ejemplo, que sustituyó el aporte obligatorio anual del 40% del Estado al fondo de pensiones por una garantía abierta. ¿Debe preguntarse la restitución de este aporte en la consulta? Definitivamente que sí. Nuestra propuesta era esa, devolver esa responsabilidad al Estado ecuatoriano. Pero ya que usted toca el tema económico, podemos referirnos a las declaraciones del ministro de Economía, de Lenín Moreno, que dice y advierte que no hay posibilidad de bajar impuestos, que si se bajan impuestos hay que subir otros. No comprenden que la reducción de impuestos tiene que ser compensada con menos gasto público, con menos despilfarro, luchando abiertamente contra la corrupción. ¿O es que Alianza País nos quiere decir que los parientes de los funcionarios necesitan más dinero para sus bolsillos? ¿Apoyado en qué? En el esfuerzo, en el trabajo creativo de todos los ecuatorianos que aportamos con los impuestos. Por lo tanto, aquí no hay un cambio de fondo, y lamentablemente las declaraciones nos advierten que no van a haber esos cambios de fondo. Pero sobre los temas económicos urgentes hay una cosa interesante. ¿Debe incluirse en la consulta popular o resolverse por proyecto de ley de urgencia económica que el presidente controla mediante el veto? O sea, es imposible frente al veto realmente que le cambien a un presidente de la República un proyecto de urgencia económica. A ver, vamos un poco despacio, Alfredo. ¿La austeridad fiscal requiere de alguna ley? Ninguna ley. El decreto 135 va en una línea correcta. Pero, ¿qué nos dice el ministro? Que solo se van a ahorrar 500 millones de dólares frente a un déficit fiscal estructural.
de 4.500 millones y necesidades de financiamiento anual que superan los 9.000 millones de dólares al año. Eso es insuficiente. Y nos advierten que ya están tocando las puertas del Fondo Monetario Internacional, pero que llegará el fondo recién en el mes de noviembre. Hay decisiones urgentes que le corresponden al presidente de la República y que ya ha transcurrido tiempo suficiente para haberlas adoptado. Señales que generen confianza. El que gobierna es el presidente. Está bien el diálogo, muy bien el diálogo. Nosotros saludamos esa iniciativa, pero finalmente el que debe de tomar las decisiones es el presidente y se ha demorado en materia política y mucho más en materia económica. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buen día. Cuando regresemos, vamos a una pausa comercial. Manuel Vivanco nos acompañará, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito y ex representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES. La sostenibilidad financiera del IES en riesgo, según un experto de la OIT. El informe fue presentado al Estado, a empleados y a empleadores. Ya regresamos. Philip Van Heidegen, director de la oficina de la OIT para los países andinos, remitió a Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, Felipe Peso, vocal por los empleadores, y Luis Clavijo, vocal por los trabajadores, un estudio del especialista principal en seguridad social de la oficina de la OIT para los países andinos, sobre la sostenibilidad financiera de los regímenes administrados por el IES. Está con nosotros Manuel Vivanco, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito y ex vocal de los empleadores en el Consejo Directivo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto de saludarle para usted y a su audiencia. Esta nota técnica fue hecha a solicitud del FUD, de la UNE, de organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos. Es compartida por las organizaciones de empleadores, quienes también han mostrado su interés, puesto que pagan una parte de los aportes, señala la OIT, y fue elaborada en base a la información que dichas centrales sindicales pusieron a disposición de la OIT. ¿Qué validez tiene esta información proporcionada por solo una de las tres partes que representan al Ecuador en la OIT? Alfredo, creo que es importante señalar que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, parte del sistema de Naciones Unidas, con más de 73 años de vida en el mundo, que apoya técnicamente a las organizaciones de los trabajadores para encontrar una mejor justicia laboral en el mundo entero y evitar problemas de paz a nivel universal. O sea, es una institución que cobija el mundo entero, no una parte de los hemisferios o el Ecuador. Por eso tiene una doble o triple importancia, porque lo que hacen es ratificar en este documento lo que ya veníamos diciendo, las cámaras, especialmente la Cámara de Comercio de Quito, en dos libros y en más de 10 publicaciones de revistas, que la situación en el IES no estaba bien manejada para encontrar un equilibrio financiero y un equilibrio actuarial. Este documento, que no es un estudio actuarial, sino es una nota técnica, pero basada en los documentos que usted acaba de señalar, que son absolutamente profundos, técnicos y bien elaborados por gente que conoce del tema, ha señalado un aspecto que todos los ecuatorianos temíamos. Claro, o sea, el asunto es que la sostenibilidad financiera, según el estudio, está afectada porque el gobierno ha dejado de asumir el costo del 40% del fondo de pensiones, por la crisis económica que afecta el empleo, que disminuye la base de cotizantes, además el desconocimiento de la deuda del Estado. Hay ajustes por la inclusión de grupos no contributivos, extensión de la edad de cobertura para los hijos de los trabajadores asegurados, que han incrementado los costos sin la realización de los estudios actuariales que garanticen el equilibrio financiero del sistema. Ahora, ese es el diagnóstico. Ahora, esos son entonces los elementos que se tienen que revisar. Mire, Alfredo, por las razones que usted dice y otras más, en realidad la institución no ha sido manejada como un instituto de seguridad social, sino más bien como un ministerio de bienestar social.
que tiene otras connotaciones. En esta institución existen dueños y los dueños son los trabajadores, son los empleadores y son los jubilados, o sea, ex trabajadores, que aportan para el corto, mediano y largo plazos, con el fin de poder sostener, cubrir los elementos más complejos de la vida, como son la salud, las pensiones, el riesgo del trabajo, la cesantía y también hacer un aporte al seguro social campesino. El no haberlo manejado bien principalmente durante la última década, lo que lleva es a tener ya no un déficit actuarial que todos temíamos, que es una proyección de 10, 20, 30 o más años de sostenibilidad en la institución, sino que ya existe hoy un déficit de caja, donde existe un monto que alcanza los 1.942 millones para el año 2017, está constando en este gráfico para mayor claridad de los televidentes. ¿Qué significa eso? Que 3.632 millones tienen que ser pagados a los jubilados en este año y solamente se recibe 1.690 millones por aportes para ese seguro específico. Lo que significa es que hay que tomar 1.750 millones aproximadamente del fondo que maneja el BIES, otros 200 y pico de millones, desinvertir de otros recursos como ventas, intereses, pero el hueco es 1.942 millones. Y lo que dice y alarma el documento, más que alarma lo advierte, el documento de la OIT, es que si van a este ritmo y no se toman las medidas adecuadas, en menos de 4 años ese seguro no tendrá para pagar pensiones. Pero ahora, también el informe del agrega... experto señala que en los últimos años, en efecto, como usted dice, se han tomado decisiones que pudieran afectar el equilibrio financiero de corto, mediano y largo plazo, de los seguros de salud, de pensiones y riesgo del trabajo, que en el presupuesto de este año 2017 ya se prevé que no serán suficientes los ingresos por aportaciones y que se tendrá que utilizar partes de las reservas de pensiones, de salud y de riesgo del trabajo para cubrir el gasto de las prestaciones de estos seguros. Pero se venía afirmando por el gobierno que al IES le sobraba el dinero y el Banco Central tomó su reserva para prestársela al Ministerio de Finanzas. Se debería aprovechar la consulta popular para prohibir al Banco Central este abuso de disponer esta reserva del IES. A mí me parece que sí, Alfredo. Yo creo que hay una confusión muy grande, repito, entre lo que es una institución con dueños y un Estado, el welfare state, que se conoce en otros países, el estado de bienestar, que debe proveer salud, seguridad, apoyo a todos los ciudadanos del Ecuador. En este caso hay personas de 20, 25, 30 años que están aportando para su salud de ahora, de medio plazo y de largo plazo y poderse jubilar cuando tenga 60 o 65 años. Pero también hay personas de mediana edad, de 40, 45 años que esperan lo mismo, o jubilados que están viviendo con esos recursos. Por lo tanto, la sostenibilidad de la institución, de esta institución, tiene que ser considerada una prioridad nacional. No se puede hacer lo que se ha hecho. Muchas cosas se han hecho mal. Una de ellas, cambiar fondos o porcentajes, tasas del seguro de pensiones a salud o de riesgos del trabajo a salud para hacer hospitales y hacer una obra pública que ya ha sido cuestionada no solamente en este campo, sino en otros campos del país. Me parece que son parte de los desaciertos con que la administración anterior y también la actual están realizando en contra de esta institución, en la cual ya nos hemos unido ventajosamente trabajadores y empresarios, cámaras y sindicatos para defender la institución, porque estas notas técnicas o estudios actuariales no sirven para alarmar, sirven simplemente para señalar que hay que tomar medidas urgentes para que no ocurra el colapso. Ahora, pero la medida más urgente de todas y que es imprescindible es que se realice una evaluación actuarial completa de cualquier reforma que se proponga antes de adoptar una nueva legislación, advierte la OIT. ¿Quién debería hacer este estudio actuarial? ¿Hay en el país firmas especializadas capaces de hacerlo? Mire, Alfredo,
de acuerdo con la ley, con la Constitución, los estudios actuariales tienen que hacerse cada 3 años, por salud. Como una persona va cada 2, 3 años a hacerse un examen médico, de igual manera acá la Seguridad Social. La última se hizo en el año 2003, la última independiente, con una organización muy famosa a nivel mundial, internacional, que se llama Mercer brasilera y Actuaria ecuatoriana, conjuntamente. Eso es lo loable, eso es lo que hay que hacer. Contratar a empresas pequeñitas o utilizar la dirección actuarial del Seguro Social para que le den la razón en lo que uno políticamente quiere actuar, eso es muy malo. Porque simplemente se trata de servir a la política que uno quiere tomar, a las decisiones que uno quiere tomar. Hay que llamar a un concurso internacional, hay que llamar a una consultoría internacional y que apuesten varias empresas que tienen experiencia en el mundo para que se hagan estudios individuales de los diferentes seguros, pero integrales en su conjunto, y mirar cuál es la situación que tenemos, qué nos pasa. Yo creo que hay que tomar un conjunto de medidas muy difíciles, esa es mi personal percepción, pero tomar esas medidas es mucho más fácil que colapsar a 3 o 4 años, que es lo que nos dice la OIT en este estudio al que usted se refiere. En todo caso, eso es elemental, ese estudio actuarial. Manolo Vivanco, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buen día. Vamos a una pausa comercial. Más adelante, aquí en Contacto Directo, estará con nosotros José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Las 4 preguntas propuestas por el Frente Popular al presidente de la República para la consulta popular. Regresamos con ese análisis. El pasado miércoles, el Frente Popular marchó por las calles de Quito hasta el Palacio de Carondelet y atendió la invitación del presidente Lenín Moreno de entregar su propuesta para la consulta popular. José Villavicencio, presidente de turno del FUT. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor, buenos días, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Destaca una pregunta sugerida por la Comisión Nacional Anticorrupción, coincidente con el bloque de asambleístas de Alianza País, en el sentido de que la corrupción se sancione con la reparación integral de los daños causados al Estado y la naturaleza, la muerte civil permanente, la devolución y la extinción de dominio de lo mal habido. Suena muy bonito, pero ¿cómo hacer que no se quede en letra muerta? Los trabajadores, el 20 de septiembre, en más de 15 provincias del país, nos movilizamos exigiendo el tema del combate a la corrupción, el combate a la impunidad, y también en el marco de presentar las preguntas para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Y referente a su pregunta, es importante tomar en cuenta de que es necesario una pregunta sobre el tema del combate a la corrupción. Si bien es cierto, la Constitución en su artículo 61, 64 establece que podemos ser electos y también elegir. Sin embargo, es necesario esta pregunta en el marco de la muerte civil. Requerimos de que hoy quienes estén involucrados en actos de corrupción, no solo que vayan a la cárcel, sino que devuelvan los recursos del pueblo ecuatoriano, y también el tema de la muerte civil, que no puedan ser electos a través del apoyo popular y también a través de designados por el presidente. Requerimos entonces que la Constitución sea reformada, y es importante consultar al pueblo ecuatoriano sobre un aspecto que hoy requerimos que sea combatido, transparentado de una manera responsable, como es en el tema del combate a la corrupción. El Frente Popular propone que una comisión ciudadana de representación plural designada por el presidente de la República prepare el régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones cuyos integrantes cesan por decisión de la consulta popular. En vez de volver a este mecanismo de la Junta de Notables extraído del pasado, ¿por qué no se le consulta directamente al pueblo el mecanismo? Mire, para nosotros primero es importante
tomar en cuenta de que estamos planteando en la tercera pregunta que las personas del Consejo de Participación Ciudadana cesen en sus funciones y por tales las autoridades que fueron electas por este organismo y posesionadas por la Asamblea. Y en ese marco va la cuarta pregunta, donde nosotros creemos de que debe haber un consejo transitorio y que debe ser verificado con la participación de los diferentes actores, los trabajadores, los comunicadores, las cámaras. Es importante entonces que exista la participación para recuperar la institucionalidad. Por eso es lo que nosotros planteamos, que la consulta popular debe ir en el marco de recuperar la democracia, la libertad, la institucionalidad y también derechos que fueron vulnerados en el 2015 a través de las enmiendas inconstitucionales, como en el tema de quitar el espacio, la gestión a la Contraloría, que hoy no puede jugar el papel de auditar la deuda del Estado, tanto interna como externa, y requerimos entonces recuperar ese espacio. También el tema de la comunicación, recuperarla como un derecho, y para los trabajadores es importante recuperar la libertad sindical y la contratación colectiva en el sector público. En ese marco requerimos entonces que el pueblo ecuatoriano participe en la consulta popular para recuperar derechos, recuperar la institucionalidad que hoy ha sido secuestrada durante los 10 años por el correísmo y que hoy se establece que no existe una participación, no existe independencia de las funciones del Estado. En un Estado constitucional de derecho requerimos que exista esa independencia de la Contraloría, de la Corte, de la Justicia en nuestro país, y es necesario entonces que la consulta popular vaya en ese marco. Es decir, que ustedes proponen una pregunta en la cual se deroga en bloque el paquetazo de enmiendas constitucionales aprobado por los asambleístas de Alianza País en el 2015. Don Alfredo, el pueblo ecuatoriano debe reconocer o recordar de que en el 2015 se reformó la Constitución a través de un mecanismo que no le consultaron al pueblo ecuatoriano. 100 alzamanos aprobaron reformas, entre ellas la que ya he mencionado, y entonces requerimos que se recupere los derechos individuales y colectivos que fueron vulnerados a través de las reformas en el 2015 sin la participación del soberano, sin la participación de los trabajadores y el pueblo, y entonces requerimos de que una pregunta fundamental debe derogarse las enmiendas que fueron aprobadas el 3 de diciembre del 2015. Ahora, pero según la Constitución, la Corte Constitucional debe dictaminar si las preguntas de la consulta pueden ser presentadas directamente al pueblo. Una de las 4 preguntas comprende el cese de funciones de los miembros de esa Corte. ¿No creen así que presionan a la Corte para que rechace las preguntas y recomiende una constituyente como propone el correísmo? La Corte Constitucional debe entender que más del 85% de ecuatorianos quiere consulta popular. Nosotros hemos planteado que la Corte lo que le compete es calificar las preguntas. Ellos no pueden reformarlas ni cambiarlas. Y en ese marco, los trabajadores, los diferentes actores, el pueblo ecuatoriano estaremos vigilantes para que las preguntas que sean enviadas desde el Ejecutivo, desde el presidente, la Corte las proceda a calificar. Nosotros nos parece que las 4 preguntas que hemos presentado desde el Frente Unitario, desde la Comisión Anticorrupción, van en el marco jurídico, van en el marco de recuperar los espacios del pueblo ecuatoriano. Estaremos vigilantes, y si la Corte pretende descalificar las preguntas, será la participación en las calles con la acción que haremos que la Corte actúe de una manera transparente, con ética, que lamentablemente durante 10 años no la ha tenido, y en ese sentido estaremos vigilantes para que la Corte califique las preguntas que sean enviadas desde el Ejecutivo. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, ha expuesto la posición del Frente Popular sobre las preguntas presentadas al presidente de la República para la consulta. Gracias por su participación. Gracias, buenos días. Wendy. Solo queda concluir, desearles un muy buen inicio de semana y nos vemos mañana, Dios mediante, a las 7, como siempre. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.